Buenas tardes, ya noches, perdón, amados hermanos. Vamos a tener el estudio bíblico de Apocalipsis, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. En este estudio ya vamos a terminar el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Y dice la palabra de Dios: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, ¿verdad? Por 1600 estadios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, háblanos a través de este estudio, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Permítenos conocer más de lo que habla tu palabra acerca de la escatología, de los estudios de los últimos tiempos, Señor. Gracias, bendice tu palabra, glorifica a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta porción vamos a encontrar, amados hermanos, dos cosechas. 14, en los versículos 14 al 16 una, y en los versículos 17 al 20 la otra. Son dos cosechas diferentes, son dos vendimias diferentes, dos formas de cosechar diferentes. Y dice la palabra de Dios que en la primera, Juan ve a uno como el Hijo del Hombre sentado sobre una nube con una corona en sus manos, en sus cabezas, y una hoz aguda en su mano. Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que esa corona es estéfanos de vencedor, ¿verdad? Recordemos que Cristo ha vencido ya. Él es el vencedor y solo está esperando hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero la victoria ya la tiene, ¿verdad? Por eso tiene esa corona en su cabeza. Y esa hoz aguda es para hacer la cosecha, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo ahí esa parte. Y dice que está sobre una nube blanca, ¿verdad? Blanco nos habla de pureza, de justicia. El Señor aquí mostrándose a Juan muy probablemente, ¿verdad? Demostrando que Dios va a ejecutar juicios que son justos y que son santos, ¿ok? Eso nos está hablando, porque recordemos que después de este pasaje viene el capítulo 15, donde ya se empiezan a derramar las copas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios a partir del capítulo 15. Entonces nosotros necesitamos ver esta visión que tiene Juan, porque ves el anticipo o la síntesis de lo que va a ocurrir de los capítulos 15 al 19, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la visión que el Señor le está dando, es una síntesis de lo que va a suceder, de lo que va a venir. Y aquí el Señor está sentado sobre una nube. La nube también refleja la gloria del Señor. Mateo 17:2. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 2. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir al versículo 5. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia, ¿verdad? En que tengo complacencia. Nosotros vemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es bastante clara. Ahora, la cantidad de verbos que nosotros tenemos en auristo, que están en estos pasajes, indican la rapidez con la que el que está mandando las acciones quiere que se ejecute esto. ¿Quién está atrás mandando todas las acciones? Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, los verbos nos están indicando que Dios está apresurando todo. Recordemos lo que dice también en Mateo 24, ¿verdad? Que si Dios no acortara los tiempos, nadie sería salvo. Entonces aquí Dios, en este momento, Dios empieza a cortar los tiempos. Ya es hora de que esto pase. Vamos, rápido. O sea, es lo que nos está dando esta expresión que coincide con Mateo 24, la maravilla de la palabra de Dios. A pesar que Mateo la escribió Mateo, ¿verdad? El evangelio del apóstol Mateo. Juan le escribe Juan, como hay una concordancia entre ellos. Ahí vemos la inspiración de las escrituras de manera gloriosa, ¿verdad? Y maravillosa, que la Biblia no se contradice a pesar de haber sido por varios autores diferentes escritas, ¿verdad? Ahora, dice que ve uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué semejante? Yo quisiera ahí poner, que aunque no debiéramos hacer mucho énfasis en eso, pero alguno puede poner eso. ¿Por qué semejante? ¿Sabes por qué quiero hacer esta obsesión? Porque hay una religión, nosotros le denominaríamos secta, china, ¿verdad? Que hablan que Jesús no es el Hijo del Hombre, sino que el Hijo del Hombre es alguien que iba a venir y que ya vino en este tiempo, y rollos como de ese tipo, ¿verdad? Y que vino en una mujer, y es una mujer que está ya ubicada en aquellas regiones, y ese es el Hijo del Hombre. Y bueno, hacen un show, se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por gente que da estudios bíblicos, ¿verdad? Pero meten toda esta cuestión, y es importante que nosotros veamos que la Biblia siempre identifica al Hijo del Hombre como Jesucristo. Entonces, semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué está diciendo que semejante, verdad? Bueno, una de las razones que podríamos argumentar aquí es que, bueno, cuando Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, estaba en su carne. Ahora Jesús, recordemos que después de resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces ahora tiene un cuerpo glorificado, y por eso quizá Juan diga semejante, o sea, muy parecido, ¿verdad? Pero indudablemente es Cristo, el Cristo glorificado. Pero más bien, lo que aquí podríamos decir es que Juan está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le trae en ese momento algo mismo que le puso a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. ...13 y 14... Dice el libro de Daniel 7, 13 al 14... Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, fíjate, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces nosotros vemos aquí a Daniel que dice uno como un hijo de hombre. Juan está diciendo semejante al Hijo del Hombre. La concordancia otra vez de la palabra de Dios, la finura, la exactitud de la palabra de Dios con la que se está hablando. Entonces queda claro, amén, que por eso se está poniendo. Lo ve, repito, en una nube blanca, y aquí recordaba el Salmo 104.3, en el Salmo número 104, versículo 3, que dice que las nubes son las carrozas de Dios, son los vehículos de Dios, ¿verdad?
Son los carros de Dios, para hablar en nuestros tiempos, ¿verdad? Son los carros de Dios. Dios siempre se manifestaba a su pueblo Israel en nube. Recordemos como cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y iba en el desierto, en el día iba como una nube delante de ellos y en la noche como una columna de fuego. Cuando Dios se manifestaba en el monte, ¿verdad? Cuando le dio a Moisés una nube ahí. Cuando Dios se manifestaba, la gloria de Dios como una nube que descendía sobre el tabernáculo y lo llenaba. Nosotros vemos varias veces esta escena primordialmente sobre Israel. Ojo, primordialmente sobre Israel. O sea, cuando me refiero primordial, que siempre era sobre el pueblo de Israel, como Dios se revelaba en una nube. Siempre. Entonces, nosotros, amados hermanos, o sea, y me refiero a siempre en el sentido de que a la iglesia nunca se le reveló como una nube, nunca le habló a través de una nube, a la iglesia no, a los apóstoles cuando eran discípulos sí, porque recordemos el monte de la transfiguración, que Dios dice que vino una nube resplandeciente, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y una voz que le decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, pero la iglesia todavía no nacía. La iglesia nace en Pentecostés, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver. Y entonces este pasaje otra vez, si nosotros lo vemos a través de este lente, este pasaje otra vez nos habla que este tiempo es para el pueblo de Israel. Que este tiempo es para el pueblo de Israel. Al Hijo del Hombre en una nube blanca, ¿sí? Entonces, otra evidencia más de que este tiempo será un tiempo, como el Señor lo dijo, un tiempo de aflicción para Jacob, cual nunca lo ha tenido ni lo volverá a tener. Un tiempo tremendamente difícil. Inclusive a partir de este momento se viene lo más tremendo para Israel. Ya de por sí lo vimos en el versículo 13, cuando la bestia pone sus pies, ¿verdad?, sobre la arena, y ahí comentamos que la arena simboliza a Israel, el mar a los gentiles. Entonces la bestia se va a parar sobre Israel y va a hollar esa arena, ¿verdad? Es cuando el anticristo se posiciona y ponga sus palacios sobre Israel, ¿ok? Entonces nosotros estamos viendo esta parte. El Señor se le manifiesta en una nube, otra vez, y otra vez, así como se le manifestó a Daniel, ¿verdad? En esa visión que vio como un hijo de hombre que venía sobre una nube, y aquí otra vez Juan lo ve así, otra vez simbolizando esa parte. Recordemos que a Daniel le fue revelada las 70 semanas, ¿ok? 69 semanas ya se cumplieron, estamos en un intervalo y viene la última semana de Daniel. Y aquí la está viendo, y recordemos que Dios le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y la santa ciudad, para Jerusalén y el pueblo de Israel. 70 semanas, ya ocurrieron 69, ¿verdad? Cuando Jesús entró en la entrada triunfal sobre Jerusalén, ahí se terminó de cumplir la semana 69. La muerte del Mesías queda fuera de la semana 69, pero no dentro de la 70, porque ahí aparece un paréntesis en Daniel entre eso, que ya lo expliqué. Si no lo viste, por favor, ve a mi estudio que tengo de Daniel, ahí lo encontrarás todo esto. No me voy a detener porque sería llevarme bastante tiempo. En ese rato me llevé toda una clase o 2 clases, no me acuerdo ahorita, explicando todo este detalle, ¿ok? Pero velo ahí, el estudio se llama las 70 semanas de Daniel. Entonces nosotros podemos ver otra vez, aquí el Señor se aparece en una nube, hablando otra vez de las 70 semanas. Ahí está, en ese periodo como de Daniel, ¿ok? Entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Y es un respaldo más de apoyo a la escatología pretribulacionista que tiene un servidor y otros hombres de Dios, teólogos, ¿verdad? Un apoyo fuerte. Necesitaríamos alegorizar y hacer muchas alegorías para tratar de sacar todo esto, pero la palabra de Dios es indiscutible. Mire, todas las profecías que se han cumplido literalmente, ¿sí? Entonces tenemos que seguir el mismo método, ¿ok?
Y disculpen, sigo sin lentes, me tengo que acercar mucho y para darle énfasis a esto. Y entonces nosotros vemos aquí una vez más el Señor mostrándose en una nube, otra vez. Como en varias partes de Apocalipsis lo he dicho, Dios hablando que es fiel a sus promesas. Dios hablando que es fiel a su palabra. Dios hablando que es fiel. Daniel 7 ve al Hijo del Hombre que venía como en una nube. Juan lo está viendo. ¿Ok? Así va a ser. El Señor cumple su palabra. El Señor cumple sus promesas. Es ahí donde nosotros, y este pasaje también nos habla, que nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él va a cumplir sus promesas sobre nuestra vida. Él dijo que vendría por nosotros, que vendría por aquellos que se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Él dijo que vendría y va a venir, porque es una certeza, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá, ¿verdad? Él lo va a cumplir. Recordemos Juan 14, ¿verdad? Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, imagínate eso. Es una promesa del Señor. En eso debe estar nuestra vista puesta, en las promesas fieles del Señor. Hermano, la iglesia se ha sostenido sobre esas promesas del Señor, de que Él vendría y los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego los que estén en ese momento del arrebatamiento serán sacados en vida, ¿verdad? Serán transformados juntamente con los que murieron. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que la iglesia en sus periodos más difíciles se ha sostenido en esas promesas del Señor. Cuando la Inquisición, ¿verdad?, tremenda, la fuerte persecución de la iglesia católica a los cristianos, ¿verdad?, ellos se sostuvieron en esas promesas. Cuando el Imperio Romano persiguió a la iglesia cristiana, ellos se sostuvieron sobre esas promesas. Y sabes una cosa, nosotros muy probablemente en Occidente, que no hemos experimentado esa persecución, en términos generales, porque en particulares sí hay casos de persecución, pero en términos generales no lo hemos experimentado. Creo que se aproxima un tiempo de mucha aflicción para la iglesia y persecución para la misma. Con todo esto de las ideos de género, no lo voy a decir completo porque me pueden bloquear el S, ¿verdad? Y del aborto y del FEMI, todo eso. Entonces, amigo, estamos nosotros viendo todo esto. Se está poniendo difícil. El rencor cada día está creciendo más hacia la iglesia cristiana. Recordemos lo de la ONU unos meses atrás, que ya pidió las listas de odio, ¿verdad? Y dentro de ellos venimos los cristianos, que hace 2 años atrás la ONU declaró a la religión cristiana como una religión no tolerante, ¿ok? Entonces, estamos viendo ya una persecución hacia la iglesia. También recordemos ese congreso que hubo del LG, ¿verdad?, en Cuba, donde declararon que la iglesia evangélica es la que está deteniendo todo el avance de la ideología de género. Ellos mismos, nadie más, ellos mismos determinaron eso, y que por lo tanto había que infiltrarse para poder desboronar a la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, hermanos, que el Señor es fiel a sus promesas. Vamos a Mateo 28:20, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo está con nosotros, aunque no lo podemos ver. Es real, es real. Por la fe sabemos que está con nosotros. Y yo creo que muchos cristianos lo hemos experimentado de una u otra manera, ¿verdad? Ver que el Señor siempre está con nosotros. Siempre está a nuestro lado en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros. Richard Ruman, se me fue el apellido ahorita, de Rumania, en Rumania,
que pasó muchos años en la cárcel, 12 años, 4 o 3 de ellos sin tener ninguna comunicación con ningún hombre, ni siquiera con sus carceleros. ¿Cómo se sostuvo? Con esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en una oración y comunión con el Señor. Imagínate, si tú ahorita un año teniendo familiares a tu lado, ¿verdad? Los que se encerraron herméticamente y teniendo familiares a su lado, ya estaban queriendo romper muros, paredes y todo eso del estrés y de la depresión y todos esos detalles. Este hombre duró 3 años sin ninguna comunicación con otro ser humano, ¿verdad? Más que con Cristo. Y no terminó loco. Terminó bien. Inclusive duró más años en la cárcel, siendo golpeado, maltratado y todo, y él orando a favor de todos aquellos que le pegaban, le golpeaban, lo torturaban, ¿verdad? Hay un libro de él que dice Torturado por su fe, una biografía de él muy bonito, se lo recomiendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que esta promesa es real. En los peores momentos, que el Señor permita que vengan a este mundo, si Dios lo permite, tenemos que entender que Él está con nosotros. Hermano, haz tuya esta promesa. Hazla, agárrate, hazla vivencial en tu vida, hazla vivencial ahorita que no tenemos aún persecución. No cuando venga, hazlo de una vez vivencial en tu vida. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Dios es fiel a sus promesas. ¿Sí? Dios es fiel a sus promesas. Quiero que vayamos a Mateo 8:20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Porque quiero corroborar aquí con algunos textos que el mismo Jesús se denomina el Hijo del Hombre. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí está Jesús asignándose ese título. 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí está Jesús declarándose como el Hijo del Hombre, ¿verdad? 10:23. Y esto lo quiero corroborar para que tengas textos contra esta secta que les digo que andan por ahí. La Iglesia del Dios Todopoderoso, creo que se llaman así. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la... 10:23, sí. Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vino el Hijo del Hombre, no va a venir, vino. O sea, Jesús se está identificando con eso, y en los textos que hablan de la futura venida del Hijo del Hombre es Jesús. O sea, pero estos hombres sacan de texto, sacan el texto de contexto, ¿verdad? Y entonces empiezan a enseñar otras cosas que no son, y la gente que no está preparada para eso son confundidas y entonces se desvían tras todas estas doctrinas. ¿Sí? Qué maravilloso es ver todo esto, hermanos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 22 y 27. Juan capítulo 5, versículo 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ahí el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aparece la hoz, va a haber juicio.
va a haber una cosecha, ¿verdad?, de juicios. Porque, ojo, ¿sí? Aquí algunos comentan, y aquí es importante antes de que hable del juicio, algunos comentan que no puede ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Inclusive teólogos cristianos, ojo. Comentan que no puede ser el Señor Jesucristo porque hay un ángel que le está dando una orden. Y dicen, ¿cómo puede ser que a Jesucristo un ángel le dé una orden? Ok, entonces descalifican esa parte, ¿verdad? El ángel le dice, mete tu voz, ¿sí? Está clamando a gran voz. Pero vemos que el ángel le está más bien informando, aunque el mete está en imperativo, está en auristo y puede implicar un imperativo. El ángel está viniendo con un mensaje de Dios Padre hacia el Hijo, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver. No es que el ángel le está informando porque el Hijo no sepa. O sea, porque el Hijo no tiene ese conocimiento de cuándo va a ser el día o la hora. Por favor, porque aquí hay algo bien importante. Marcos 13:32, vamos a Marcos 13:32, porque aquí hay un versículo no tan fácil de discernir. Marcos 13:32. Pero dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo es posible que Cristo no sepa si es Dios mismo? Déjame tomar un cafecito. Gracias al hermano que me regaló ese cafecito de bola de oro, ese medio kilito. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Y aquí estamos ya preparados en la cafetera. Qué sabroso, qué rico es el café. Sí, entonces aquí hay un versículo aparente que dice, ¿cómo es que el Hijo no sabe? ¿Cómo es que esto puede quedar fuera de la autoridad de Jesucristo si Jesús es Dios, ¿verdad? Algo no debe de concordar y es lo que vamos a ver ahorita, nada más que se me movió esto a la hora de moverla. Ok, y alguien podría decir, ¿cómo es posible si el Hijo es la segunda persona de la Trinidad? Ok, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. La segunda persona de la Trinidad, Juan 1:1, es el Logos, ¿verdad? Es el Logo de Dios. En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. El Logos es que implica algo muchísimo fuerte que los principales pensadores como Aristóteles, Sócrates y todos esos no alcanzaron a definir en su plenitud. Decían que era un concepto bastante profundo el Logos, ¿ok? Pero resumiéndolo un poquito, es la palabra expresada. El verbo en la divinidad es el que expresa lo que el Padre quiere decir a la humanidad, ¿ok? Es el que expresa, por eso la Reina Valera lo traduce como verbo por medio del latín, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que entonces Jesús es la expresión de lo que el Padre quiere comunicar, hablar hacia la humanidad, ¿sí? Pero si el Padre en su sola potestad no quiso revelar el día ni la hora, Jesús como la segunda persona de la Trinidad no expresa esa palabra. ¿Sí? No expresa esa palabra, no es que no la sepa, no es que no la sabe, disculpe, no es que no la sabe, sino que en su capacidad, o ¿cómo le podemos decir? En su deber de expresar eso, no lo puede expresar porque no está detenido para ser expresado, ¿sí? Por lo tanto, ojo, como Jesús es 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas en una persona,
La naturaleza divina no le comunica esa parte a la naturaleza humana. No es que Jesús como Dios no lo supiera, sí lo sabe. Por lo tanto, la naturaleza divina lo sabe, pero no se lo expresa a la naturaleza humana para que lo comunique, ¿ok? Jesús en su naturaleza humana es lo que está hablando aquí. Recordemos, hermanos, Lucas capítulo 2 versículo 40, esto nos va a ayudar más a entender esto. Lucas capítulo 2 versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién habla de ese niño? De Cristo en su niñez. Pero ¿cómo es? Dice, si Cristo era Dios 100%, ¿cómo es que se llenaba de sabiduría? ¿Cómo es que se fortalecía si Él es el Dios omnipotente en su humanidad? Está hablando de su humanidad. No de su naturaleza divina, sino de tu naturaleza humana. Lo que tu naturaleza divina le revelaba a él, entonces él lo expresaba, y vemos destellos de eso inclusive en las preguntas que a su tan temprana edad le hacía a los fariseos, a los maestros de la ley, que se asombraban esos maestros de la capacidad que tenía este niño de esas preguntas tan profundas. Eran expresiones de la naturaleza divina hacia la naturaleza humana. Por lo tanto, hermanos, no aquí este versículo de Marcos 13:30 no está diciendo que Jesús no supiera como Dios, sí lo sabe, pero eso no le es expresado a su naturaleza divina, a su naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, y así también podemos ver esta parte. Recordemos, como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre tiene un relato divino, ¿verdad? Tiene una perspectiva divina, pero también tiene una perspectiva mesiánica, como el heredero de David. Entonces tiene una perspectiva de naturaleza divina, pero también tiene una perspectiva, este nombre, de naturaleza humana, en el sentido de ser el heredero al trono de David. Por lo tanto, Dios le está mandando en su humanidad a un ángel a comentarle, ¿verdad? Mete tu hoz, ¿ok? Y ahí rompemos todo problema en esta parte. La mies está madura. Recordemos que aquí se está hablando del trigo. El trigo ya está en su punto exacto para ser cosechado. ¿Sí? En su punto exacto, en su punto que ya necesita cortarse. ¿Sí? Aquí la mies puede referirse a dos cosas: a cosecha de justos, a cosecha de salvos, ¿verdad? Que es lo mismo, o cosecha de impíos, de juicio, ¿verdad? Que hablamos de juicio. Vamos a Juan 4:35. Juan capítulo 4, versículo 35. Mientras lo buscamos, repito, no es que Jesús no lo sepa, en su divinidad Él lo sabe todo, pero como Él es la expresión de lo que Dios quiere revelar, Él es el verbo, ¿sí? Entonces, si Dios no quiere revelar algo, recordemos lo que dice el profeta: las cosas reveladas nos fueron dadas para nosotros, pero las que no, Dios se la guardó para ti. Y ahí está otra vez, el verbo no lo expresa para que lo conozca la humanidad. Así en la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina no le expresa a su naturaleza humana esa parte, se la guarda, ¿ok? Entonces dijimos 4:35. Perdón, es que este teléfono se traba de repente. Otra vez. Es que el bueno lo tengo grabando y ya estamos.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿verdad? Y Jesús estaba hablando de los samaritanos que venían, esa multitud que venía a oír, a escuchar al Señor, por el testimonio de la mujer samaritana que había creído en Jesucristo, ¿ok? Entonces, por ese testimonio muchos vinieron hacia Jesús a escucharle, y Jesús le dijo a sus discípulos, miren, la mies está ya madura, ¿verdad? Entonces, por esa parte se refiere en ese sentido ahí en ese pasaje a la cosecha de los santos, pero también puede referirse a la cosecha de los impíos, ¿ok? Jeremías 51:33. Ya se me está trabando mucho este. Perdón, es 51, discúlpenme. (51:33). Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, el tiempo de la siega como una era dispuesta para trillar, tiempo de la siega. Y está hablando de juicio hacia Babilonia, ¿ok? Entonces, aquí yo creo que mediante el contexto nos está hablando precisamente de juicio, ¿ok? De las 7 copas de la ira que van a venir. Oseas 6:11, vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor: para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y eso habla también del tiempo de persecución que va a venir, de juicio sobre la casa de Israel. Mete tu voz, le dice, y eso nos recuerda a la profecía de Joel 3:13. Vamos a Joel 3:13. Fíjense, lo digo, la maravillosa palabra de Dios con una perfecta armonía. Joel capítulo 3, versículo 13, el libro del profeta Joel. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Ok? La maldad de ellos. Recordemos que Dios, antes de enviar un juicio tremendamente fuerte, muy fuerte, espera hasta el colmo de la maldad del hombre. Eso lo podemos ver en nosotros en Génesis 15:16, cuando Dios le promete a Abraham, ¿verdad?, que le va a dar la tierra del amorreo y del fereceo y de todo eso, pero dice, pero hasta que llegue al colmo de su iniquidad, hasta que lleguen al colmo de su iniquidad, yo los voy a entrar en juicio contra ellos. Recordemos también que antes de enviar el diluvio, cómo estaba la generación perdida tremendamente. Habían llegado al colmo de su maldad. Entonces, cuando Dios, antes de enviar juicios severos, es que está llegando el colmo de la maldad. Y cuando el colmo de la maldad es que la mies de maldad está en su apogeo, y es cuando tiene que venir la cosecha de Dios. Permítanme tantito. Ah, qué rico café. Qué rico café, ¿verdad? Sabroso el café. Gracias a Dios por el café. Entonces nosotros podemos verlo, repito, si quieren corroborarlo, ahí Génesis 15:16 nos habla de esta parte, ¿verdad? Recordando que después de esto vienen las 7 copas del Señor, y entonces pues obviamente nos está hablando de un juicio, ¿verdad? Recordemos que es después de cosechar el trigo, después de cosechar el trigo,
Después de que cosechas el trigo, ¿qué hace? Se azota. Después de que metes la hoz, ¿verdad? ¿Qué hacen? Las azotan. En esos tiempos, ¿verdad? Y para liberar todo lo que es el trigo y todo eso. Y esto nos está hablando indudablemente del tiempo de azotar ese trigo. Isaías 30:28, por favor, vamos a Isaías 30:28. Es Jeremías. Isaías 30:28, perdón, estaba en el libro de Jeremías. Isaías 30:28. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cielo, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Fíjense, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Ok, Jeremías 12:13. Ahora sí, el libro del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 13. Sembraron trigo y cegaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada, se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. ¿Verdad? A causa de la ardiente ira de Jehová. Amós 9:9, voy rápido. Amós capítulo 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra, no cae un grano en la tierra. Ahí estamos, esta cosecha, esta parte, ¿verdad? Dios hablándoles que vienen momentos muy difíciles al pueblo de Israel. Esta cosecha es de juicio sobre el pueblo de Israel en este tiempo, que viene algo muy fuerte para el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, no lo que estamos viendo ahorita. Estos son momentos difíciles, pero el tiempo de la gran tribulación va a ser algo que el pueblo de Israel nunca ha experimentado. Cual no lo ha habido, dijo el Señor Jesucristo, ni lo habrá jamás. Un tiempo de dolor, de angustia, de sufrimiento, de terror, ¿verdad? Inclusive que el mundo no lo ha experimentado. Vienen entonces momentos muy difíciles. Y una vez más, esto nos habla otra vez que este tiempo es para el pueblo de Israel. Primer cosecha, que el Señor mete su hoz, porque el Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, está sobre su pueblo Israel. Porque recordemos que como heredero de David, Él tiene que venir a reinar sobre Jerusalén y sentarse sobre el trono de David. ¿Dónde reinó David? En Jerusalén. ¿Sobre quién reinó David? ¿Sobre todos los gentiles? No, reinó en Israel, sobre el pueblo de Israel. Desde Jerusalén, Jesús tiene que venir. Porque eso lo marca la profecía bíblica, y tiene que sentarse en el trono de David, su padre. ¿Ok? Y tiene que reinar desde ahí. Entonces aquí vemos la profecía otra vez con Daniel 7, del Hijo del Hombre en la nube, y la profecía de 7 del capítulo 2 con la imagen, la piedra que golpea a la imagen y la desborona, y esa piedra se hace un gran monte, ¿verdad? Habla del reino milenial de Cristo, que Él va a venir a reinar sobre Jerusalén. Pero aquí otra vez la referencia es que viene un juicio sobre Israel. Un juicio tremendo. O sea, esta parte, si Israel ya fue un parte afligido por todo, esta parte va a ser de muchísimo más aflicción para el pueblo de Israel. Por eso les repito
que la cosecha del 14 al 16 está hablando de una cosecha, o sea, de un juicio al pueblo de Israel. Pero recordemos que también es la síntesis del 14 al 20, es la síntesis de los capítulos 15 al 20, al 19. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna duda con lo que estoy hablando, por favor, mándame un comentario. Allí yo te lo voy a explicar al final, o mándame un WhatsApp al 2299-288128. O si estás en otro país, mándame al WhatsApp más, el símbolo de más, 522299288128. ¿Sí? Ahora, viene otra cosecha. La cosecha de las uvas, que está en los versículos 17 al 20. Aquí es un ángel que aparece ahora con una hoz también, con otra hoz. Y entonces un ángel que viene del altar le dice que meta su hoz también, que ya es tiempo, ¿verdad? Que ya es tiempo de que meta su hoz. Este ángel que da la orden dice que tiene poder sobre el fuego. Aquí hay algo bien importante. Vamos a Ezequiel capítulo 21, versículo 31. Ezequiel capítulo 21, versículo 31. Y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Hermanos, este ángel que dice que se le ha dado el poder sobre el fuego en la escritura simboliza juicio. Este ángel sale del altar. Recordemos este altar. ¿Cuál es el altar de las oraciones? El altar donde estaban las almas de los decapitados que habían sido y que declamaban: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Este ángel está saliendo de ahí. Era el que ministraba en el altar y se le ha dado ese poder sobre el fuego, sobre el juicio, para decirle al otro ángel: es tiempo de aplicar el juicio. Dios ya le mandó ese mensaje. Y ojo, esto es una respuesta a las oraciones de esos santos. Y volvemos a ver en este capítulo, en su tiempo, una respuesta de Dios. Dios siempre responde a las oraciones de nosotros, sus hijos, de aquellos que son hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no toda la humanidad es hija de Dios. Solo son hijos aquellos que se han arrepentido y creído con todo su corazón que Jesús es el Señor y están bajo el señorío de Jesucristo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, que el ángel sale de ese altar. Estaba en ese altar, sale para darle la instrucción, y que tiene poder sobre el fuego. O sea que Dios le ha dado la facultad de que ejecute los juicios en ese momento, ¿verdad? Qué maravilla es entender esto, hermanos. Qué maravilla es conocer que Dios contesta nuestras oraciones. Si Dios alimenta a los pajarillos, ¿qué no va a hacer con ustedes? Si este juez injusto, ¿verdad?, hizo justicia a esa viuda que lo estaba moleste, ¿qué no hará el Señor cuando sus hijos, dijo Jesucristo, ¿verdad?, están clamando a Él día y noche? Hermanos, tenemos que creer eso. Obviamente tenemos que entender que Dios va a responder en su tiempo y conforme a su voluntad. Pero yo debo de entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios va a actuar en lo que sea mejor para nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, si Dios nos mete en una tribulación, porque una prueba bien fuerte, porque nos está depurando, está afinando nuestra fe, haciéndola más fina, más pura. Yo por más que ore: Señor, quítame esta prueba, Dios no me la va a quitar hasta que sea su tiempo. Dios va a contestar la oración, la va a quitar,
pero en el tiempo que debe de quitarla. Va a contestar esa oración. Tenemos que entender eso, hermanos, que Dios sí responde a las oraciones. Y las responde con lo mejor para nosotros. Pero lo mejor para nosotros no siempre lo que nosotros creemos que es mejor. Porque en nuestro corazón, que todavía hay cuestiones de pecado, ¿verdad? Anhela egoístamente cosas y Dios no nos las va a dar así. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Dios no va a contestar ese tipo de oraciones, definitivo no. ¿Verdad? Las que va a contestar son aquellas que son conforme a su voluntad. Y si nosotros, ¿cómo sé cómo orar conforme a su voluntad? Lee la palabra. Estudia la palabra y ahí vas a aprender a orar conforme a su voluntad. Por ejemplo, estoy en una prueba, Señor, dame la fe y la fortaleza para pasar esta prueba. Dame la fe, la fortaleza y la sabiduría, Señor. Y Dios la va a dar. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Ahí está. Si tú estás pasando una prueba y tú estás orando a Dios que te dé sabiduría en medio de esa prueba para cruzarla, para caminar en medio de ella, el poder para resistirla, la fortaleza para sostenerte, Dios va a contestar. Dios va a contestar, indudablemente lo va a hacer. Si tú estás orando por una cuestión de que quieres predicarle a una persona, que te abra la puerta para poder predicarle el evangelio, créelo que Dios la va a abrir. Créelo que Dios la va a abrir. A lo mejor no en el momento que tú quieres, pero Dios la va a abrir. John MacArthur estuvo orando por su hermano mayor. 30 años, dice él, que estuvo orando por él. Y Dios, después de 30 años, MacArthur, de estar orando, Dios contestó la oración. Hermanos, no desmayemos. Dios es real. Pero otra vez, aquí le está diciendo, y aquí hay algo interesante. En los versículos 14 al 16 era trigo. En los versículos 17 al 20 son uvas. ¿Ok? Vamos a Joel, capítulo 3. Libro del profeta Joel. Está después de Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 3, versículo 13. Y se me viene esta palabra del Señor. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Maravilloso. Y dice Joel 3:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Perdón, estaba leyendo 1:13, discúlpenme, no se desvió. Pensé que se había movido, ya ven mi vista, oren por favor por ella. Dice la palabra de Dios, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Y aquí está hablando Dios de las naciones gentiles. Entonces, aquí obviamente la uva está haciendo referencia en este juicio de Apocalipsis 14:17, está hablando de el juicio que vendrá sobre las naciones, ¿sí? El juicio que vendrá sobre ellas, un juicio terrible. Porque dice que van a ser pisadas sobre el lagar de la ira de Dios. Fíjate que en el otro no dice eso. Pero aquí sí dice, será pisada sobre el lagar de la ira de Dios. Hermanos, el mundo no está entendiendo. Y si tú, amigo que me estás oyendo, tú no has conocido de Cristo. O tú asistes a una iglesia cristiana, pero no has nacido de nuevo. O sea, Jesucristo no es el Señor de tu vida. Tú haces lo que tú quieres. Si Jesús no es el Señor de tu vida, no tienes vida eterna. Jesús, esa es la vida eterna, porque cuando el Espíritu Santo mora en ti, te hace entender que Jesús es el Señor. Ojo, no estoy hablando de perfección, repito, porque seguimos siendo imperfectos, pero sí un anhelo profundo de querer agradar a Dios en todo, de querer obedecerle en todas las cosas, ¿ok? Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí
La humanidad no está meditando en que está haciendo que la ira de Dios se vaya amontonando sobre sus vidas, en que están trabajando para el fuego eterno. No saben que todo lo que están haciendo hoy en día no va a servir de nada, todo lo va a consumir el fuego. La humanidad, en pocas palabras, está trabajando para nada. Para nada, porque todo esto va a ser destruido por el fuego y tú serás atormentado día y noche por los siglos de los siglos sin fin en el lago de fuego y azufre. Fuego, otra vez juicio, por los siglos de los siglos. Ahí será la ira eterna de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Hoy esta palabra de Dios para ti, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habacuc 2:13. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Ahí está el profeta hablando. Las gentes están trabajando para el fuego y las naciones trabajan en vano. Es realidad, cuando no estamos entendiendo que Dios es santo, que Dios es justo y que tendremos que dar cuentas delante de Él y que todo esto se va a acabar un día, que todo esto será destruido por el fuego. Estamos trabajando en vano. Cuando Jesús mismo dijo, no hagas las cosas. Y no está diciendo que no tengamos una casa aquí o que no tengamos un patrimonio aquí. Lo que está diciendo es que no tengamos el corazón aquí. No os hagáis tesoros en la tierra, dijo Jesús, donde el hollín, ¿verdad?, y la polilla corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde nunca les será quitado. Eso es lo importante, hermanos, porque cuando partamos con el Señor, si partimos en Cristo Jesús, estaremos siempre con Él. Y todo lo que sembramos allá, lo cosecharemos allá. Si tú sembraste algo acá y tú eres salvo por la gracia del Señor, cuidado, quizá tú coseches nada allá. ¿Verdad? Nada. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no eres de Cristo, si no te has arrepentido y creído en Jesucristo como único Señor y Salvador de tu vida, la ira de Dios está sobre tu vida y un día va a caer sobre ti y te va a aplastar esa ira por los siglos de los siglos, sin fin. Es por eso, mi amonestación, es por eso que yo te estoy hablando hoy a ti. Y quizá esta hoz aguda, esta hoz que lanza el ángel, esté claramente hablando de la batalla de Armagedón, que se verá en el capítulo 19. Pero no lo vamos a ver porque eso corresponde a ese capítulo. Pero sí quisiera que vayamos a Isaías 63:3. Isaías 63:3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Ahí está el Señor hablando
acerca de eso. Por eso ahí nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, que la sangre de esta persona en el capítulo 20, la vendimia será tan fuerte que alcanzará 1,600 estadios, aproximadamente 300 kilómetros de sangre. 300 kilómetros de sangre cuando Cristo venga y destruya a todos esos ejércitos que se pusieron contra Él y contra Israel. ¡Pah! 300 kilómetros de sangre, ¿verdad? Y dice que la sangre de ellos llegará hasta los frenos de los caballos. Muy probablemente signifique que salpicará una distancia como de 1,5 metros, 1,70 m, 80 m, no sé, dependiendo del caballo, ¿verdad? Pero que salpicará, será tan fuerte cuando tú aplastas un animal y salpica, o aplastas una naranja y salpica, ¿verdad? Así será ese día, ¿verdad? Será tremendo el día de la ira del Señor sobre las naciones. Del lagar sale sangre hasta los frenos de los caballos, ¿verdad? Salpica a todos estos. Entonces nosotros vemos al Señor Jesús viniendo en segunda vez, no como un manso corderito, sino viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a destruir a todos sus enemigos, a venir a reinar sobre Israel y las naciones que protegieron a Israel. Oremos que México sea una de esas naciones. Oremos que México sea una de nuestras naciones. Amemos a nuestro país. Oremos que el Señor tenga misericordia de México y le permita ser una nación que apoye a Israel en esos tiempos. Porque si no, será pisada por la ira de Dios. Esa es una muestra más, amigo, de que Dios, tú no, de esos que dicen, Dios es bueno y no me va a hacer nada. No, ahí lo dice que sí. Y ahí la misma palabra de Dios no solo dice que te va a pisar y tu sangre va a salpicar todo, sino que dice que además tu alma será lanzada a un lugar de tormento por los siglos de los siglos, para que entiendas que nuestro Dios es fuego consumidor. No puedes jugar con Dios. Dios no juega a ser Dios, ¿sí? En sí la salvación es eso. Jesús vino a la cruz. Dios vino a la cruz para librarnos de la ira de Dios. En eso podemos resumir el Evangelio. El Hijo amado, enviado por su propio Padre para salvarnos de su propia ira. Para todo aquel que cree y se arrepiente. Para todo aquel que se entrega a Cristo plenamente. Amigo mío, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes clamar al Señor para que perdone tus pecados y cree con todo tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida. Y estas dos cosechas nos habla también la diferencia que hace Dios entre su pueblo y las naciones gentiles, y podríamos también plasmarlo en el sentido de la diferencia que hace Dios entre su iglesia y el mundo. Hermanos, también hay juicio para la iglesia. No en este tiempo, porque la iglesia se va antes, pero recordemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hubo juicio para las iglesias que no anduvieron conforme a la palabra del Señor, que no anduvieron en ese amor y en esa gracia de Cristo Jesús. Hubo juicios. Unas de ellas desaparecieron, otros sufrieron enfermedades terribles, otros sufrieron muertes. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor esta pandemia que nos cerró y donde muchos murieron no habrá sido un juicio de Dios para la iglesia? Muy probablemente sí. Porque hemos perdido todo sentido de reverencia en la casa del Señor. Porque hemos perdido todo sentido de reunirnos en el día del Señor como un día solemne para adorar al Dios vivo y verdadero. Hemos perdido ese sentido. Dios tiene que traer juicio porque tiene que purificar su iglesia. Hermanos, esto es una advertencia del Señor. No esperemos más juicios de Dios. Iglesia, arrepintámonos y volvámonos al Señor con todo el corazón. Pero si Dios mete a juicio a su iglesia y la disciplina fuertemente, ¿qué será para el mundo? Amigos, si tú estás en el mundo, te tengo malas noticias. Estás acumulando ira para el día de la ira. Y esa ira
te atormentará día y noche, por los siglos de los siglos, sin fin, sin descanso. Los 365 días del año, las 24 horas del día, todo sin dejar un segundo de que vivas en tormento. Esa es la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Arrepiéntete, estás a tiempo. Ven a Cristo Jesús. Él es la única fuente de salvación. Tienes que creer en Él para poder salvarte. Tienes que venir a Cristo para poder salvarte. Y también tú, hermano en Cristo, es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de consagrar tu vida. Es tiempo de venir a los pies de Cristo y rendirte a Él. Es tiempo de que vivas a Cristo en tu trabajo y que vivas a Cristo reuniéndote, congregándote con pasión y amor en tu iglesia. Es tiempo de volvernos al Señor en verdad. Dios nos está hablando. No hagamos oídos sordos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, amigo. Iglesia, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de perdón. Arrepintámonos y vivamos al Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este estudio, Señor. Gracias por hacernos ver una vez más, Señor, que tú no toleras el pecado, Señor. Padre, que tú no toleras la falsedad, que tú no toleras, Señor, y que tú haces juicio también sobre tu pueblo, que tú haces juicio también sobre tu iglesia, pero que el juicio peor será sobre los impíos, indudablemente, Señor. Oh Padre, ayúdanos a entender esto, que no podemos jugar a ser cristianos, que no podemos jugar con un Dios santo, vivo y verdadero. Ayúdanos y obra en nuestros corazones, Señor, y llévanos a esa gracia en Cristo Jesús. Padre, perdona nuestros pecados, ayúdanos a vivir a Cristo en plenitud. Padre, que podamos ser llenos de toda la plenitud de Cristo y podamos vivir a Cristo en plenitud. Obra en nosotros, Señor, abre nuestros ojos espirituales, alumbra nuestro entendimiento, Señor, obra en nosotros, despiértanos de este sueño espiritual, Señor. Obra en nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Repito, cualquier duda, comentario de este estudio, déjame ahí tu comentario en Facebook o escríbeme al WhatsApp. Repito, 2299-288128. O si vives en otro país, el símbolo de más, 52-2299-288128. Pues muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Gracias. Nos vemos.